Y seguramente cuando en el año 2015 Avi Zaharov y Lior Raz comenzaron con este proyecto llamado Fauda, no pudieron fantasear hasta dónde iba a ser la repercusión y el éxito. Se lo digo porque se confirmó la quinta temporada de Fauda. Comienza, por decirlo así, el rodaje. Se presentará, dicen, en el primer semestre del 2024. Pero para hablar sobre Fauda, sobre lo que han sido estas temporadas y lo que significa además, lo vamos a hacer con alguien que nos puede seguro dar mucha información y también su reflexión respecto del fenómeno Fauda a esta altura. Vamos a hablar con el periodista Sael Emergui. Sael, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Sael, no lo estoy escuchando. Vamos a ver. Estás muteado, me dicen aquí en términos técnicos. A ver si logramos escucharte. Estamos conectados con el periodista. Hola, hola. Ahora sí, ¿cómo estás, Sal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, algo dije, comienza esta aventura de la quinta temporada que no se sabía si se iba a dar o no. ¿Qué nos contarías? Sí, así es. Después de muchos rumores, incluso se planteaba la posibilidad de que sería la temporada última, la cuarta, y no habría más continuación debido al desenlace. Y no voy a decir cuál fue, porque si no hay gente a lo mejor que lo ha visto y no quiere ver el final o saber el final. Pues ayer, a última de la tarde, en la hora israelí, la plataforma televisiva Yes confirmaba el acuerdo con la productora de Avi Sajarov y también del actor Leo Raz para llevar a cabo la quinta temporada. De hecho, como decían, los dos ya estaban escribiendo el guión de la temporada nueva hace meses y ahora ha llegado a la conclusión de que la productora Yes lo acepta y por tanto se emitirá primero, como siempre, en Yes, en Israel, en hebreo, y luego, como siempre, en los últimos 4 años irá a pasar a Netflix. Sal, sin duda ha sido, bueno, Fauda el fenómeno televisivo más importante de Israel a nivel internacional. ¿A qué lo atribuirías? Sí, realmente, ¿quién iba a decir a Istajanov y Raz cuando hace muchos años tenían este guión de esta unidad de combate de los Mistarvim, que son la unidad de los soldados de élite que se disfrazan, entre comillas, y se camuflan en zonas como por ejemplo en Cisjordania para hacer sus detenciones? ¿Quién iba a pensar que en esos momentos nadie quería el guión, nadie aceptó comprar la idea? Yes se atrevió y por supuesto no se arrepintió porque llegó a Netflix y convirtió, por ejemplo, en un actor famoso, a Leo Raz, que recordemos es también un exagente de una unidad de élite terrorista. Y el éxito se debe básicamente que yo creo que es un éxito que, por un lado, toca toda la temática local y regional que aquí vivimos, es decir, la unidad de combate, tema conflicto político, el conflicto israelo-palestino, las persecuciones o la lucha de cerebros entre miembros de Hamas, Jihad y los jefes del ejército o del Shabak, o en este caso unidad de élite terrorista. Y todo esto se mezcla con unas imágenes y unos efectos especiales muy buenos, un guión bien trabajado, actores locales, tanto israelíes como árabes, que realmente cuando los ves te los crees. Y es temática local, se suma a una temática, yo diría, universal, es decir, las relaciones humanas entre las personas, la relación de odio, incluso admiración entre los enemigos. Por ejemplo, ver que también en el lado que pone bombas, por ejemplo, está casado, tiene familia, ¿por qué lo hace? Por supuesto, la presión que vive una persona de este tipo de unidades que no tiene vida, es decir, 24 horas al día está con el teléfono al tanto, cómo destroza a las familias, todo esto. Y todo esto junto, evidentemente Netflix apoya lo suyo a nivel de producción y a nivel económico,
pues hace una serie bastante exitosa, no solo en Israel, sino también en los países árabes y también, por supuesto, en América y en Europa. Sal, Fauda es obviamente una ficción. La pregunta es, ¿la realidad supera la ficción? ¿Se asemeja a la ficción? En primer lugar, hay que recordar que tanto Isakharov como Raz son dos personas que, aparte de ser amigos, comparten un cierto pasado militar, ¿no? Es decir, saben desde dentro, no son productores de Hollywood que se inventan algo, sino son gente que ha vivido desde dentro cómo se elabora, cómo se crea, cómo se combate desde una unidad de élite, una unidad tan discreta que su misión y su éxito se radica básicamente en ser discreto, en ser invisible. Y eso hace que muchas veces veamos cosas, y esto aquí lo hemos visto, hay veces que hemos visto en realidad situaciones que tú cuando las ves y lo lees en el diario o lo ves en la televisión, dices, hombre, esto ha estado en Fauda. Por ejemplo, cuando soldados entraban en un hospital cacheando o registrando habitación por habitación, y esto pasó en realidad. O cuando, por ejemplo, vimos el tercer capítulo que estuvo dedicado al tema de Gaza, vimos cómo los túneles subterráneos eran usados por la gente de Hamas para penetrar Ujú. desde Gaza a Israel y secuestrar personas o atacar. Y esto hemos visto en la realidad y también, por supuesto, en Fauda. Y se dan algunos cuantos fenómenos interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que tiene mucho éxito en países árabes también. Así es. En primer lugar, es una serie hecha por israelíes. La mayoría de actores son israelíes, ya sean judíos o musulmanes, o cristianos, pero hay que tener en cuenta que es una serie que se escucha mucho hebreo, pero también se escucha mucho árabe. Es decir, hay mucho diálogo en árabe y esto se le suma que, por supuesto, en los países árabes, según cuenta, por ejemplo, contaba una vez Isahárov, contaba que tenía un éxito y sobre todo un interés, una expectación muy grande. Él contaba que incluso fuentes que él tenía en la Ribera Occidental y en Gaza decían que no se perdían ni un capítulo, e incluso gente de Hamas. Y por tanto, sí que tiene éxito también en los países árabes. Hay un aspecto más que me parece que aquellos que hemos seguido Fauda de alguna manera lo vamos percibiendo, ¿no? Dijiste los vínculos humanos, las familias destrozadas, lo que significa esa realidad tan difícil del combate encubierto y todo lo que va pasando. También creo que hay un aspecto que la hace aún más creíble y seguramente para la gente que se identifica, donde no hay un planteo de quiénes son los buenos y los malos, ¿no? De alguna forma está ahí en esa tensión permanente de una situación tan difícil como es en realidad, ¿no? La realidad concreta de esta lucha israelo-palestina. Sí, y te explico porque lo que tú dices perfectamente va en orden con lo que te voy a decir ahora. Y es que esta serie causó críticas tanto en la izquierda israelí como en la derecha o incluso digamos, en el mundo árabe. Es decir, para unos, por ejemplo, en la derecha en Israel acusaban a esta serie de humanizar terroristas, ¿no? Porque se veían a personas de Hamas o de Jihad o incluso de Daesh en Bélgica, por ejemplo, como también seres humanos que tienen sus motivaciones, sus familias, sus miedos, sus amores, también se veían que eran seres humanos. Por otro lado, digamos que en la zona, diríamos, entre los países árabes, algunos grupos, y también en la izquierda más militante, se acusa a esta serie de ser propaganda del ejército, propaganda de las unidades militares, porque plantea como que ellos son los buenos, que vienen atentados, y los malos son ellos. Entonces, esto creo yo que le da fuerza a esta serie porque es una serie que no es maniqueísta, en el sentido de que yo creo que capta perfectamente los matices y capta que en esta lucha antiterrorista, sobre todo una serie que se basa mucho en el tema este que digo yo, pero también en el tema, digamos, técnico, profesional, en el tema de cómo se consigue, por ejemplo, desbaratar un atentado en último momento,
cómo también, por otro lado, cómo un comando de Hamas logra tener, digamos que engañar a un agente del Shabak y hacerle una emboscada. Es decir, hay muchas ideas, hay muchos temas y todo esto junto creo que es parte del éxito de la serie. Bien, y ahora sí, lo último, agradeciéndote enormemente la serie, además de lo que es la tarea profesional, por decirlo así, de los agentes y bueno, también los terroristas, está el aspecto de la tecnología siempre dando vuelta como una de las ventajas comparativas que tiene el Ejército de Defensa de Israel. ¿Esto también responde a la realidad? Sí, sí. Yo me acuerdo que alguien me dijo, alguien también relacionado con este mundo de los Mr. Bean, de la unidad cruzada, que lo que ven en Fauda se queda corto. Es decir, que en realidad la cosa es mucho más espectacular. Y yo no te hablo de otros servicios, sino simplemente a nivel interno. Es verdad que la tecnología es un aspecto que, como en todas las facetas del mundo y de la vida, también ha influido, influye mucho en el tema en ese tema que tocamos aquí en Sauda. Por ejemplo, es un tema que creo yo que Fauda no tocó demasiado aún, pero que se tocará, que es el tema de la ciberguerra, el tema cibernético, el tema de la defensa y ataque digamos, a través de virus en los ordenadores o en los aparatos como un móvil, por ejemplo. Y esto hace que la tecnología hoy sea un factor fundamental, pero, repito, creo que el éxito de Fauda se basa más que en la tecnología, se basa en las relaciones humanas, en las personas, en los actores y sobre todo una cosa importante que no te decía Miguel, es que, por ejemplo, el actor, que es Leo Raz, que en la película o en la serie es Dorón, es el típico antihéroe, es decir, no es un tipo de 2 metros, rubio, cuadrado, sino que es una persona bien regordete, calvito, pero con con una, como decimos en España, una mala leche y con un instinto killer que le hace, diríamos, que muchas personas se identifiquen con esta persona. Desgraciadamente, mi querido Sal, creo que la realidad de el conflicto israelo-palestino por mucho tiempo va a dar para seguir haciendo nuevas temporadas de Fauda. Agradecerte por estos comentarios y, claro, toda la expectativa de lo que será esta quinta temporada. Muy bien, un abrazo, saludos a todos. Gracias. El periodista Sale Mergui, hombre que nos comenta sobre esto, la quinta temporada de Fauda, pero más allá del éxito enorme, algunos aspectos que hacen justamente que la realidad tantas veces supera la ficción.